¿Que por qué? Porque lo digo yo. Como vaya yo lo encuentre. ¿Aquí quién manda? O te lo comes ahora o te lo comes para cenar. Haz lo que te dé la gana. Venga, que no es para tanto. Calladita estás más guapa. Si te enfadas tienes dos problemas. Te lo dije. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Crianza Millennial, el podcast para madres y padres que no se conforman con la manera en que fueron educados y han decidido hacerlo diferente. Con Ana Magde y Héctor de la Paz. Una madre sobrepasada y un padre imperfecto. Probablemente como tú. Buenos días, estamos un día más en el podcast de Crianza Millennial y hoy tenemos a una invitada muy especial que es Elena Crespi. Seguro que la mayoría la conocéis porque es muy famosilla ya. En redes hace un trabajo de divulgación muy importante y muy interesante. Ella es psicóloga, es sexóloga, especializada en terapia de pareja y sexualidad en general, también de maternidad, en perinatal. Y ha escrito varios libros también sobre maternidad y sexualidad y educación sexual. Sí. Entonces hoy la tenemos aquí como experta, también como madre, y abordaremos diferentes temas sobre, cómo enfocamos sexualidad en la infancia, que es un tema un poco tabú, melón, que queremos abrir, y a ver si nos acompañas a hablar sobre esto. Efectivamente. Muy bien. Si quieres añadir algo a la presentación, ¿qué crees que me he dejado? No, yo creo que súper bien, fantástico. Yo creo que ya está. Soy una señora de 43 años. Ahora voy reivindicando también la edad porque si no parece que no Claro, que desaparecemos. el podcast se llama Crianza Millennial y estaba pensando, tienen que ser todos los invitados millennial, como en lo que entra millennial, digo, Elena es millennial. Yo soy millennial por accidente, porque soy ¿sí? del 81, entonces en algunos sitios dice que los millennials empiezan en el 80, en el 81, 82, entonces yo estoy ahí. Un poco de espíritu de la generación previa y millennial también. Ella es madre de 2 niños de 10 y 6 años. Exacto, Efectivamente. Sí. Entonces, tiene más recorrido que Tiene más recorrido que nosotros, sí. Entonces nos va a enseñar cosas. A ver, ya veremos. Un poco, sí. Habrá que estar atentos. Sí. Pues, vamos a hablar un poquito de sexualidad en la infancia. Venga. A ver cómo lo planteamos. Sí. A ver, ¿qué quería...? Yo quería preguntar, sexualidad en la infancia. Esto, cuando tú dices esto, porque yo ya lo he visto, se remueven muchas cosas, porque es como, ¿los niños tienen sexualidad? ¿Los niños son sexuados? ¿Qué significa sexualidad en la infancia? O sea, yo he visto que hay mucho removimiento con el tema de la educación sexual un poco por el nombre, o sea... Sí. La gente se pone así, como un poco como un de... gato panza arriba. Sí, porque claro, tenemos una visión de lo que es la sexualidad como muy vinculada a relaciones sexuales y además muy coitocéntricas, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad e infancia es como, ya están pensando en estas cosas y creo que quizá lo que necesitamos es ampliar un poco el concepto de sexualidad. La sexualidad es algo inherente, somos seres sexuados desde el nacimiento, el cómo se desplegará cada brazo de nuestra sexualidad ya veremos, ¿no? Pero sí, tenemos sexualidad y eso significa que empezamos a identificarnos con un género, vivimos nuestro cuerpo de una manera o de otra, aprendemos cómo se llama, ya empezamos a hacer juicios, ¿no? Claro. Y a sentir sensaciones, pero desde una perspectiva infantil, no adulta, ¿no? O sea, claro, es como que en realidad el ser humano está orientado al placer. ¡Ay, ¿no? qué bonito esto! Sí, es cierto, pero no lo tenemos claro y nos asusta demasiado eso, creo. Y igual para un bebé la sexualidad es lactancia con su madre, por ¿no? ejemplo. O el piel con piel, o las caricias, los mimos, y esto es sexualidad, pero igual como esa palabra tiene tanta connotación erótica desde la mirada adultocéntrica, igual chirría muchísimo que hablemos de sexualidad con los hijos y la lactancia sexual, ¿no? Yo he visto mucha gente asustarse mucho cuando decimos que la lactancia es sexual, ¿no? Sí, o que el parto es pura sexualidad, ¿no? Es decir, a veces tenemos como mucho peso y sobre todo cuando te educan para ser mujer, el peso es cuidado, no te quedes embarazada antes de lo deseado, ¿no? Que no te preñen sin que lo quieras, ¿no? Como si todo fuera un penetración, embarazo, y cuando estamos en esa etapa de embarazo, parto y posparto, de pronto se desexualiza, es sexualidad pura, ¿no? Es decir, si nos dejaran parir como deberíamos parir seguramente, que sin tanta medicalización, un parto es un momento de concentrarte, de luces contigo, bajitas, ¿no? De estar contigo, de gemidos, ¿no? Quizá no son tan gemidos sexuales, pero bueno, en algún momento se pueden cruzar, ¿eh?
Ya. Y he visto partos Es que en claro, casa, claro. sin medicación, sin intervención tal, que dices, se me ponen el audio de esto sin saber lo que está pasando, igual me pienso que es otra cosa. Ahí está, ahí está. Pero la gente se asusta cuando dices esto, ¿no? Porque también yo creo que hay mucho dolor detrás de muchos partos, es decir, esa idea de que el parto es sexualidad asusta porque es como, pues yo he tenido un parto medicalizado con luces ¿no? de fluorescente súper blanco, con gente mirándome y gente haciéndome cosas. Claro, eso no es sexualidad. No, está claro que no. Y claro, aquí hay que matizar, ¿no? O el reivindicar muchas sensaciones más allá del orgasmo, ¿no? Es lactar debería ser placentero, lo que pasa que no nos enseñan tampoco a hacerlo bien, ¿no? Para mí lo está siendo mucho y es algo muy tabú. O sea, hay mujeres que han sentido orgasmos. Claro, no es un orgasmo Te tienes que callar. Claro, es Porque distinto. si lo dices, estoy te diciendo tratan de aquí, me loca. van a juzgar. Es un tema, es que yo creo que el problema es que es un tabú realmente. La sexualidad es un tabú, como tantos hay, que venimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que no se ha hablado de eso, que se trata la sexualidad con... Llegamos a la adolescencia, nos hacen clases de educación sexual y las tratamos, como decías antes, desde cuidado, no te vayas a quedar embarazada, cuidado con las ITS, cuidado con... Que sí, que está bien, pero eso es como, ir a una cata, es como ir a una cata de vinos y que te digan... El vino, si te bebes 5 copas, te vas a emborrachar, en vez de decirte, mira, pero es que huele esto, tal, no sé qué. Entonces es como, joder, claro. nos vamos al peligro cuando realmente el peligro existe, pero antes hay muchas otras cosas. Sí, es decir, que la sexualidad cuando empezamos sobre todo a compartirla tiene que ser responsable, es lo mínimo porque es que si no luego no te lo pasas bien, si estás sufriendo por las consecuencias, ¿no? Pero que la sexualidad es mucho más y de hecho yo que trabajo en temas de maternidad muchas veces llegan consultas sobre mamás que están lactando y que de pronto están sintiendo sensaciones como muy sexuales y se asustan, ¿no? Y es como, yo creo que esto nos da mucho la pista de qué visión de la sexualidad tenemos. Si una sensación placentera en un momento como una lactancia nos asusta y nos asusta cómo nos juzguen por sentirlo, es que la sexualidad no la vivimos de manera natural, la hemos vivido como muy pervertida, ¿no? Y además que haya un componente fisiológico, biológico de que a ti te dé placer amamantar. Es la supervivencia de la especie. Claro. O sea, ahora tenemos biberones, todo lo que tú quieras, pero hace 8.000 años, ¿no? Entonces era como... O sea, es que la especie humana está orientada al placer para que la especie sobreviva. Es que esto es así. Entonces es totalmente fisiológico y biológico. Y entonces es como que tenemos esa carga de que si mi hijo o mi hija me está dando placer, es como incestuoso, ¿no? Claro. Desde la mirada adulta, desde el placer solo me lo dan... O sea, ¿no? Y hay un poco de confusión en esto. Y es como, a ver, es que hay muchos receptores de oxitocina en los pechos, o sea, toda la fisiología hormonal de la lactancia es prolactina, oxitocina, entonces es que son los mismos sistemas. Y entonces... Una cosa es que yo tenga relaciones con adultos, la otra cosa es que yo sienta placer amamantando y a veces no tiene por qué tener la misma connotación. Aunque a pesar de que están en el mismo cajón enorme de la sexualidad, es un compartimento distinto, ¿no? Es decir, no haces lo mismo, no sientes lo mismo cuando tú puedes estar amamantando, que yo también he podido, después de batallar bastante, tener lactancias muy placenteras, y claro, es muy maravilloso porque es un momento además muy íntimo, pero está como en otro compartimento de cuando tenemos relaciones sexuales compartidas con personas adultas. No tiene nada que ver, a pesar de que el paraguas enorme es la sexualidad, pero es que tiene muchas ramas nuestra sexualidad. Si no tuviéramos en cuenta todos estos tabús, o sea, ¿a partir de qué edad sería recomendable empezar a hablar de sexualidad? Sí, yo explico que seguramente no hay un momento para empezar a tener conversaciones, sino que, pues esto, quizá tener una buena lactancia, esto, cuando un bebé que no tiene aún vocabulario y no tiene esta capacidad de comprensión, porque el cerebro tampoco lo tiene desarrollado, el poder vivir una lactancia tranquila, agradable, ¿no? Y nutritiva, no solo a nivel alimentario, sino también a nivel emocional, eso ya es educación sexual, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá con nuestros peques lo que debemos, y creo que tenemos responsabilidad a la hora de abordarlo, es enseñar cómo es su cuerpo, cómo se llaman las partes de su cuerpo, y al igual que cuando enseñamos cómo se llama la nariz, decimos nariz, pues cuando nombramos los genitales, nombrarlos por su nombre, no olvidarnos ninguno, porque es que parece que cuando estamos enfrente de un genital femenino solo es vulva, vagina como mucho, y aún hay quien confunde vulva con vagina. Bastante gente, ¿no? Bueno, Entonces, igual que el culo, ¿eh? El sí, culo igual, o sea, el culo es culo, pero el ano es, claro, lo sí. olvidamos.
Sí, pues es un buen paralelismo, ¿no? Sí. Vulva como culo, ano como vagina, ¿no? Exacto, Entonces la exacto. cavidad interna. Pero también hay que nombrar el clítoris, ¿no? Al igual que si tienes un pene y unos testículos, te los van a nombrar. Ahora cada vez más familias lo llaman por su nombre, ¿eh? Pero Sí, sí. históricamente no se llamaban por su nombre. Y hay mucho tabú detrás, entiendo. Mucho. Yo tengo una anécdota con eso que es curiosa. A ver. Bueno, mi hijo ahora mismo tiene 4 años, el año pasado hacía I3, y la profesora un día estaba explicando partes del cuerpo y sin entrar en lo que serían las partes genitales, por un tema de... A ver qué que pasará, cómo lo ¿no? Sí, hacemos, sí. Dijo, ¿hay alguien que no le guste que le toquen alguna parte de su cuerpo? Y mi hijo levantó la mano y dijo, a mí no me gusta que me toquen el pene y el culo sin permiso. Y entonces la profe dijo, Muy perfecto, bien. ¿sabes? Dijo, voy a empezar a hablar de esto. Y por la tarde me dijo, hostia, estoy muy contenta porque tu hijo me ha dado pie a poder hablar Claro. de un tema que sin eso hubiera sido muy complejo. Claro. Porque hay mucho tabú, hay muchos padres que Sí. están como Ahí, gato, panza arriba, y que Sí. si hablan de por qué tienes que hablar tú de sexualidad con mi hijo, tal, ¿no? Y para mí eso es lo primero. Sí. Y me sentí como muy bien porque pensé, bien, lo estamos haciendo bien. Qué o sea, hay guay. algo que está bien porque que diga delante de 15 o 20 personas, yo esto es mi límite, yo esto no lo quiero, hostia, me da mucha confianza. Pero por otro lado también pensaba, qué pena, ¿no? O sea, qué pena que la profesora no pueda abordar eso de primeras porque hay padres y madres que se sienten atacados, sí. que se sienten mal. Sí. ¿Qué pasa? En ahí? cambio no le van a decir nada si dicen, porque has empezado primero a pintar con acuarelas en vez de con no Claro, sé qué, ¿no? Tremendo. Bueno, porque aún es un tema súper tabú, ¿no? Y yo creo que a pesar de que en el currículo escolar se recoge el que se puede hacer educación sexual, y quizá debería ponerlo de manera más explícita, hay mucho miedo, pero es un primer paso. En el fondo, cuando estamos hablando de criaturas muy pequeñas, no estamos hablando de preservativos, Claro, penetraciones. Claro, es que no, yo es creo el que la problema. confusión está ahí. Claro. Hay una gran confusión con este tema. Y yo creo que es un poco con el nombre. O sea, decimos educación sexual y hay gente que piensa que educación sexual es contarle a niños de 5 años lo que es el sexo, de qué se trata. Ya. Y es como, no, igual la educación sexual es que su cuerpo es suyo, Ahí las está. partes, naturalizar en casa, por ejemplo, pues no sé, el contacto con el cuerpo, cómo te relacionas con tu propio cuerpo, no sé, el contacto con el propio placer, o qué le vas a contar si encuentras a tu hija que se está frotando con un peluche, ¿no? Sí. Y no tienes que explicarle lo que hacen los mayores, o sea, ¿no? Adaptarlo a las edades, pero la gente como que entiende, cuando hablamos de educación sexual, se piensan, ¿no?, que vas a estar contando a niños de 3 años algo que corresponde a adultos, ¿no? Sí, y yo creo, estamos en un momento de mucha saturación, las familias tienen un peso muy grande para aprender cómo hacerlo bien todo. Sí, Pero la a nivel de presión. educación sexual, las que nos dedicamos a esto, yo hace más de 20 años que voy explicando esto, ¿no? Y no soy la única, somos muchas, ¿no? Entonces es como, a lo mejor no te has interesado para ver qué es la educación sexual, cuál es el mensaje que estamos mandando, porque en ningún momento estamos diciendo, cuéntale a tu hijo lo que es una penetración doble. Ya. Hola, no, por supuesto que no. Claro que no. Al contrario, estamos explicando, este es tu cuerpo, es importante que estés cómoda con tu cuerpo, que sepas quién puede tocar y quién no, y que tu cuerpo es una fuente de placer cuando puedes frotarte con un peluche o cuando estás comiendo o cuando Claro. estás escuchando música. ¿Qué es eso? Tal cual. ¿Qué es eso? Pero yo creo que al final el tema está en el que el desconocimiento y la falta de conciencia te lleva, o el miedo te lo genera la falta de conciencia y Sí. el desconocimiento, diría Sí, mejor, ¿no? sí, y yo creo que muchas familias vemos también las heridas que hay en toda la educación o la mala educación sexual que han recibido, porque yo me muevo por muchos territorios y la mayoría de personas de cierta edad, es que ya ni por edad, es que incluso las familias más jóvenes han tenido una educación sexual muy pésima, ¿no? Lamentable, lamentable. Yo me preguntaba, ¿hay un factor como de de protección, no sé si es de protección o positivo, un factor positivo en la educación sexual que has recibido tú y luego como la sexualidad que tienes tú y qué le enseñas? Porque, por ejemplo, yo en mi casa todo súper bien. O sea, a mí me acuerdo cuando mi madre me contó las cosas, me acuerdo que también el tema del abuso sexual infantil que también nos explicó en plan, no os pueden tocar vuestras partes íntimas. O sea, como que mi hermano y yo éramos conscientes de que había adultos que hacían cosas que no estaban bien y que nos teníamos que proteger y que lo podíamos contar en casa, había ambiente de confianza y de no juicio en estas cosas. No es que nos pasábamos el día hablando de sexo para nada, o sea, me acuerdo como de conversaciones puntuales. Claro.
por ejemplo, pues el tema del cuerpo, la desnudez estaba normalizado, Naturalizado, pues sí, sí. pues yo había visto a mis padres ducharse, o sea, todo bien. Claro. Y a veces me duchaba con mi hermano, o sea, Claro. todo bien, ¿no? Y entonces, yo, la vivencia de mi sexualidad siempre ha sido muy sana. Muy sana. Sí. Y digo, y yo, hablarle ahora de mi hija de sexualidad no me cuesta absolutamente nada. Digo, bueno, pues no sé, a veces yo me cambio la copa delante, o sea, a veces estoy sola con la niña, me tengo que cambiar la copa. ¿Qué vas a hago? Me la hacer? pongo en el baño y me la Y cambio. lo Y digo, haces, así, claro. Explica lo que es. y así hago educación menstrual también, pero Sí. es que yo no me acuerdo el día que mi madre me contó lo que era la regla. O sea, yo nací sabiendo, o sea, como Claro, que sí. estaba tan normalizado en mi casa que no me acuerdo que mi madre me contara. O sea, Sí, como sí, sí. y entonces yo creo que, no sé qué opinas, ¿eh? De la propia vivencia de la sexualidad y lo que te han enseñado en casa, cómo se traduce esto cuando tú eres adulta, ¿no? Claro, para mí es clave, ¿no? El cómo tú te vinculas con tu sexualidad y qué mensaje vas a trasladar, ¿no? Y es complicado decirlo porque luego yo no quiero añadir carga Claro. a las madres y padres que están intentando criar, ¿no? Pero sí que es cierto que si yo tengo una vivencia y una percepción pésima de la sexualidad y tengo muchos tabúes, me siento mal con ella, he vivido según qué cosas y no las he trabajado un poco, yo lo que voy a trasladar de manera explícita e implícita, porque no nos olvidemos que aunque no nos hayan dicho nada de sexualidad, nos educan igualmente. Claro, igual. Por lo tanto, quien intentamos hacerlo de manera explícita, igualmente nos van a pillar los mensajes implícitos. Sí. Si no hay un poco de curro ahí detrás y de intentar vivir mejor tu propia sexualidad, es muy difícil trasladar un mensaje de bienestar y de placer. Es complicado. Claro, porque al final ahí yo me imagino que pasa como en todo en la vida, que lo que tú digas prácticamente no se le va a hacer caso. Realmente se va a hacer caso a lo que tú hagas. Claro. Entonces, si tú vives tu sexualidad con naturalidad, tus hijos vivirán la sexualidad con naturalidad. Sí, y a Si tú veces no no la es, vives- sí, no es tanto el ven cariño, siéntate que tenemos que hablar y te voy a contar cómo se hacen los bebés, sino que si en algún momento surge la oportunidad, quizá lo importante no es tanto plantear a qué edad puedo decirle, sino que en algún momento tienen que entender que es un proceso fisiológico y que pasa, que no es mágico. Bueno, podemos hablar de qué es la magia, pero no la magia tradicional de pronto viene la cigüeña y te trae un bebé de París, ¿no? O te lo encuentras bajo una col. Y que es una decisión y que es algo que pasa por el cuerpo y que se necesitan ciertos ingredientes. Y luego, poco a poco, ya vamos a ir poniendo como nombres más técnicos, porque he experimentado y he probado decirle espermatozoide a mi hijo cuando tenía 3 años. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ya, Ahora y es como muy loco madre. porque no se entera de nada. Claro, ¿no? O sea, bueno, al principio era muy gracioso cómo lo decía y no sé qué se imaginaba que eran los espermatozoides, ¿no? Pero yo en mi caso, claro, yo lo tuve relativamente bien porque cuando mi hijo mayor tenía 3 años, yo me quedé embarazada de mi Claro. hija pequeña. Entonces, claro, fue una oportunidad de oro el explicarle, le explicamos muy desde el principio además y le íbamos diciendo, ¿no? Pues mira, ahora es una cosa así chiquitita y va creciendo, ¿no? Y incluso somos un poco frikis en casa, entonces vimos algún documental, Está bien. ¿no? Y yo le decía, bueno, esto está explicado para mayores, pero yo te cuento, ¿no? Y tenía muy claro que se tenían que en mi caso, pues yo tengo un novio en mi casa que es el padre de las criaturas, ¿no? Entonces, que su padre pues tenía el espermatozoide, que yo tenía el óvulo y que se encontraron, ¿no? Y entonces, poco a poco les fuimos contando cómo se encontraron, ¿no? Y cómo salía. En mi caso, yo parí en casa por accidente, entonces Guau, pero mi es hijo qué estaba guay. pululando por ahí. Por accidente. Por accidente. Se te cayó un poco, ¿no? Se me cayó un poco. Se me cayó un poco, entonces, claro, vio todo el percal, ¿no? Y pudimos hablar de todo. Qué chulada. Es Qué maravilloso. loco Es maravilloso. Sí. Un parto por accidente es un parto magnífico, Sí, ¿no? sí, parto explosivo, así sin... Qué envidia me estás como dando. muy rápido. Sí. Y claro, Qué guay. era como encontrarte, yo estaba en el baño con mi hija encima y de pronto decirles, un momento que veo que tengo que sacar algo más y sacar la La placenta placenta. y tenerla en la mano Guay. y mi hijo, yo no sé qué se acuerda, no se acuerda de todas las Bueno, pero particularidades, lo tiene pero... integrado ahí, Claro. en algún sitio de su subconsciente. Sí, sí, ahí sí. Que lo yo estoy tiene. seguro que habrá mucha gente que te dirá, pero eso es un trauma y puede no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que
que Claro. como todo en la vida, si tú haces eso, o ves eso Claro. y luego no lo explicas, no lo acompañas, claro que se puede convertir en un trauma. Ah, no, claro. Si no pero lo si acompañas. tú lo acompañas, Sí. le explicas eso, le Sí, explicas, sí, le sí. explicas la vitalidad que hay ahí, que al Sí. final que es el nacimiento de tu hermana, tal. Sí. Yo creo que eso tiene que ser Maravilla, maravilloso. es maravilloso. Y también sí. depende de la vivencia de cómo está viendo a sus padres, a su madre y a su padre reaccionar Claro, a ese evento. Si claro, ve que su claro. madre está extática, Claro. porque estarías extática, sí o no. O sea, Claro, claro. pico de oxitocina increíble, brutalidad, justo sí, está, sí. pum. Sí. El amor que había en el ambiente era... sí, sí. Era brutal. Rebosando amor, Sí, no sí, sé sí. si te trauma ver a tu madre rebosando amor. No, pero que yo hago de abogado del diablo, porque sí. habrá mucha gente que verá eso y dirá, Sí, uy. me está dando como un no sé qué, Claro. imaginarte con la placenta aquí y el niño de 3 años aquí, o sea, no, Claro. mal rollo. Yo en ese Pero caso no. diría, hostia, qué relato de parto tienes, qué vivencia de tu propio parto cuando naciste tú, Claro. ¿no? Que te han contado, porque claro, en mi casa el relato de los 2 partos son relatos positivos, a pesar de que el primero no fue como seguramente yo me había planteado y había cosas que podríamos modificar, ¿no? Pero igualmente fue un parto muy bonito y, Qué guay. siempre hemos hablado de eso, ¿no? Entonces es como muy divertido. De vez en cuando, esta mañana estábamos hablando de esto, o sea que está muy presente esto y entonces ya tiene una visión de esta parte de la sexualidad como muy sana y para mí es mucho más fácil hablarles de muchas otras cosas, ¿no? Y además yo estoy ya como enfocada en que uno de los dos empieza a entrar en la adolescencia, entonces es como, agárrense que vienen curvas, Eso ahí, es, ahora claro, ya. claro, sí, sí. Porque, por ejemplo, en ese tema que ahora pensaba cuando hablabas, ¿qué influencia tiene ya tu primer... Tienes todo el transcurso, puede ser positivo, más positivo o más negativo, pero llega la adolescencia, tu primer contacto con la sexualidad adulta, ¿cómo influye eso? Claro, yo creo que si tú has tenido un relato desde la familia con una base de pasártelo bien, de que el cuerpo te da sensaciones fantásticas y tal, yo creo que llegas un poco mejor. No podemos obviar que a pesar de que las familias lo intentamos, la sociedad nos va a la contra, Claro, ¿no? Es claro, decir, claro, tenemos todo un mundo que está lleno de pornografía violenta. Yo tengo muy claro que mis hijos en algún momento se lo van a encontrar, entonces yo les he avisado, ¿no? Yo te quería preguntar, porque seguro que hay muchas madres y padres escuchándonos ahora diciendo, uno, no sé si mi hijo ya ha visto porno, porque ahora la edad mínima es muy joven, 8 o sí. 9 años, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué hago para no sé, prevenir que lo vea? Es que por mucho No, que tú... eso o no sea, lo vas a no vas a prevenir. prevenir. No vas a o sea, en el frenarlo. cole, cuando tú no te des cuenta, el más gamberro de la clase, o sea... Pero... Y no hace falta que Sí, sea a veces, al final... a veces O- no o el más ni- gamberro, sí, porque a o- veces también se hace desde una curiosidad, Claro. como Sí, claro, y claro. te llega y lo compartes y mira lo que he visto, mira lo que me han enseñado. Y se estarán preguntando cómo iniciar esa conversación o cómo saber si ha pasado o no. Porque claro, el porno tiene los impactos que tiene, ¿no? Sí. En esa edad tan joven de que Sí. están todavía desarrollando los sistemas de empatía y todo. ¿Cómo, no sé, si por aportar algo a esas familias que dirán, ¿cómo puedo iniciar esa conversación, saber si ha pasado o no ha pasado? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les acompañarías? Yo os puedo contar el truco Crespi, que es el que he utilizado yo con mis hijos, claro, en mi casa. Bueno, ¿no? Sí. Me vale. ¿Sí os sirve? Venga, dale. Porque claro, yo en mi casa, por ejemplo, cuando miramos series, pelis y de cualquier tipo, ¿no? En casa hacemos siempre la coña de ya llega el momento de todas las pelis, ¿no? Que es cuando llega el momento beso. Beso y depende de qué peli es, hay beso y un poco de manoseo, De magreo o no ahí, un poco de sí. magreo, pero se frenan, ¿no? O en algún momento, bueno, hay contenido que es interesante, ¿no? Y yo he preferido no censurar, dejar que fluya, porque en el fondo si se ve algo un poco más erótico, ¿qué tiene de malo? Nada. ¿No? Claro. Aquí es, pero eso entiendo que soy un poco punky, ¿no? Porque además sé en qué contexto lo hago, porque hemos hablado de sexualidad siempre, ¿no? Y luego yo en algún momento sí que les he dicho, y mi hija tiene 6 años, entiendo que ella pilla lo que pilla, pero sobre todo dirigiéndome al mayor, sabiendo que la pequeña está ahí, digo, bueno, en algún momento a lo mejor alguien te enseña alguna imagen en donde hay personas que están un poco más desnudas y que están haciendo, ¿no? Que fan el amor, hacen el amor, me dice mi hijo. Digo, bueno, sí, lo podríamos llamar así, pero en algún momento graban un tipo de películas en las que, pues quizá no hay tanto amor y es como un poco es bestia, ¿no? Y hay un poco de... Más violento. Mezclan violencia y tal.
¿no? Entonces yo le he dicho, digo, si en algún momento alguien te enseña una imagen, un vídeo, un lo que sea y quieres compartirlo conmigo, te escucho porque a veces esto te puede confundir, ¿no? Entonces tienen claro que en algún momento hay películas que suben y que suben cosas y baja el nivel de ropa, ¿no? Entonces, ¿me lo contará o no me lo contará? No lo sé. Pero al menos sabe que puede. Está bien, que haga. Yo, por ejemplo, hago algo muy parecido. Mi mío tiene 4 años. Claro. Pero ya el mayor, digo, pero ya igualmente empiezo a meter cosas de estas y creo que, por ejemplo, podemos compararlo con la ciencia ficción. Claro. Tú ves a Iron Man volar y sabes que la gente que no vuela. Entonces, si eso le decimos, no, pero eso es mentira, porque está en una película y está volando, pero en realidad tú no puedes volar, no te tires de un edificio que no vas a volar. Y hacemos eso con naturalidad, claro. ¿Por qué no mostrar naturalidad en eso, ¿no? En decir, vale, esto que pasa en esta peli, que es una peli más o menos real, sí, se besan las personas, se dan abrazos, pero lo otro es ciencia ficción. Sí. Lo otro nos pasamos sí. de la raya, ¿no? Y de hecho también creo que es hacer un trabajo previo a todo lo que se van a ir encontrando, porque estamos en un momento en el que hay mucho falseo de muchas cosas, ¿no? Esta idea de que la vida de Instagram, la vida de TikTok es la realidad y es... No, también están falseando, ¿no? Al igual que ¿no? En casa somos muy frikis, miramos muchas pelis de ciencia ficción, por lo tanto nos va fantástico para poner ejemplos, ¿no? Pero también traducirlo a lo que se ve en Instagram, lo que se ve en TikTok, también es muy falso, básicamente porque también construimos nuestra vivencia de la sexualidad en función de los referentes que tenemos. Y tenemos referentes de bellezas perfectas que no son reales, ¿no? Y aquí también hay que enseñarles un poco. O de relaciones perfectas que luego que no, resulta bueno, que... Las películas siempre acaban maravilla. Sí, en general antes, sí. Antes de irse a vivir, acaba. Cuando Sí, está el sí. pico de enamoramiento. Sí, todo va... Bueno, la fantasía total, que no quiere decir que en la vida real no puedan ir las cosas bien también, pero no con ese nivel de fantasía que hay, ¿no? Vamos a aprovechar esta mini pausa que ha surgido ahora para hacerle a Elena lo de la ruleta. Ah, vale, lo hacemos ahora aquí. He visto la ruleta aquí y he pensado, ¿qué será esto? Nervios. Tenemos una ruleta. A ver. Venga, va, dale. Que tiene como distintas como preguntas. Entonces tú giras la madera, no la flecha, ya nos ha pasado que ¿Vale? gire la flecha y que no gire la flecha, ¿vale? Y te va a tocar una, entonces te van a preguntar cosas de tú como madre ¿Vale? o tú como persona. A ¿vale? ver. A ver. Le doy, dale. ¿eh? Sí. Qué flojito le daba. No, perfecto, pero porque hay un perfecto. poquito maravilloso que el que lo hizo... Vale, polaridades, mira. A ver si se va a estar trucado. No, porque el otro día también... Nos salió la explícale tú. Sí. Polaridades, vamos a hacer como 3 preguntas de como polos opuestos. Venga. ¿Sí? Y tú te tienes que mojar, una u otra, ¿vale? Oh, soy muy mala para esto, pero voy. Yo soy la reina del equilibrio, pero del adelante. matiz, venga. ¿no? De todo se puede matizar. Sí, pero venga, va. Venga, ¿madre huevo o madre aguacate? No sé si conoces esa división. No. Es de Álvaro Bilbao. Vale. Yo lo escuchaba a Álvaro Bilbao hablando de eso. Sí. Bueno, no sé si se lo inventaría él, pero... Él lo es dice. lo que lo ha llevado al Él lo mundo. dice. Sí, a la madre huevo, o los padres huevo, son esos padres que son como muy duros por fuera y blandos por dentro. ¿Esto qué significa? Que igual están siempre marcando límites, están siempre muy preocupados, están siempre... las maneras igual no son duras, y luego cuando llega algo importante, o sea, como blando, y no hay un núcleo interno ahí fuerte. Y las madres, padres aguacate son esas madres y padres que, bueno, son suavecitos por fuera, ¿no? Igual parece que no tienen los límites claros, porque marcan los límites desde la suavidad, desde la ternura, desde acompañar y tal, pero luego cuando hay algo importante el límite está claro. O sea, el núcleo, lo de dentro es duro y se mantienen firmes con suavidad, con lo que han decidido. Aguacate total, aunque en algún momento se escapa alguna cosa más dura, pero aguacate total, sí. Vale, muy bien. Tenemos otra que es madre informada o madre improvisada. Esa es muy buena, Esa es muy buena. porque hay una mezcla ahí buena. Sí, claro, partiendo de que ya hay una parte de mi trabajo que me dedico a esto, entonces hay una parte informada pero soy bastante improvisada. Vas fluyendo, sí, ¿no? voy fluyendo mucho, Sí, sí. Soy una madre un poco friki también en este sentido, sí. Y la última sería madre rígida o madre laxa, como extremos, ¿eh? En plan, rígida es la que tiene muy claro cómo quiere hacer las cosas. Y yo lo voy a hacer así, sigo mis 13, tucu. Y madre laxa es como que hacen contigo lo que quieren, ¿no? O sea, que tú tienes la cosa clara y luego
bueno, es que está llorando, es que no sé qué, bueno, es que había dicho que azúcar no, pero ay, es que tal, ¿no? Y que... Estoy mucho en el medio, pero a Sí. lo mejor prefiero tener un poco claro y que me dejo tomar el pelo con lo que a mí me da la gana que me Claro. dejen tomar el pelo. Pero lo que está claro... Lo que está claro, ¿no? Una vez oí a Miriam Tirado, creo, yo me lo he montado así, creo que decía algo así como en una charla, tú tienes muy claro que a tu hija, hijo, hije, no le vas a dar un chupito de lejía, que no. Pues esto es un límite claro. ¿Un día vas a darle azúcar? Bueno, no va a ser el habitual, pero el día que me dejo tomar el pelo, me lo dejo tomar. Claro. Sí, sí. Yo Pero creo que voy a ser un poco así sí, también. Yo Sí. soy así también, porque al final hay cosas... yo no lucho todas las batallas. Es muy difícil. Siempre digo lo mismo, a veces me río, ¿no? Estamos en casa con mis padres y me río con mi hermana y demás porque le digo, es que mi padre lucha todas las batallas con mis hijos. Digo, pero por favor no las luches todas, que acabarás agotado. Sí. Lucha las que tienes que luchar Sí. y las que luches las tienes que ganar. Sí. Porque esos son los límites claros, ¿no? Lo del chupito de lejía, ¿no? Yo tengo clarísimo que no se va a tomar un chupito de lejía. Claro que no. Pero, hostia, no las luches todas. No, no. Yo eso es... No me gusta el consejo porque al final yo no soy nadie, pero a mí me funciona muy bien. Luchar lo que tengo que luchar. Sí, yo creo que ahora tenemos mucha presión en seguir las pautas de lo que dicen las expertas en crianza para que salga bien. Y yo digo, tú puedes seguir todas las pautas, pero eso no te garantiza que va a salir bien. Entonces tú tienes que hacerlo de la manera que a ti te haga sentir mejor y que sientas que lo estás haciendo de la mejor manera posible. Perfecto no va a salir, ni mucho menos. Y tampoco tiene que salir Pero porque perfecto. leemos muchos libros y nos olvidamos de la cosa más importante que para mí que es la escucha. Claro, O sea, si tú escuchas e interpretas el contexto, entonces al final un libro te dirá una cosa, pero tú en un momento lo harás de una manera y en otro momento lo harás de otra. Sí. Pero al final el libro te pone una generalidad, ahí, ¿no? Por decirlo de alguna claro, manera. sí, sí, sí. Sí, No y sé, hay es- que... Bueno, quizá es esto, el pararse y ponerse al nivel de nuestros peques, más que el hablarles como si fueran pequeños adultos, que es como, pero si no tienen el cerebro para comprenderte, yeah. ¿no? Pues muchas veces el quizá ponerse a su altura es entendiendo cómo funciona también Eso es. el cerebro infantil, ¿no? Que cuando te dicen, pues no te quiero, no tienen ni idea de qué significa no te quiero, no lo dicen con la misma connotación, Está no claro, nos puede está doler claro, igual. Está claro. No, a mí si mi pareja me dice no te quiero, Hostia, es cabrón, ¿sabes? adulto, Esto es fuerte, ¿eh? ¿no? Sí. Entonces le diré, ¿me lo estás diciendo de verdad o no? Pero si mi hijo me dice no te quiero, te puede doler y depende del día que tienes, más flojito, más tal, pero no te está diciendo no te quiero con todas las letras, No, te está diciendo un- estoy muy cansado porque son las 8 de la tarde, vengo Por del ejemplo. colegio, no sé qué, no sé cuánto, entonces tú interpretas. Claro, claro, no, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Otra pregunta que hacemos, típica, o A sea, ver. es de la marca de la casa, es revisando un poco, porque los millennials tenemos esto de que nos revisamos mucho, o sea, cómo lo han hecho nuestros padres y madres con nosotros y cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya que ya va de millennials esto, hacemos siempre la pregunta de, revisando la crianza que recibiste de tu madre y padre, ¿qué es con lo que te quedas y lo que has decidido hacer diferente? En plan, mira, esto no, esto lo voy a hacer diferente. Pero esto estuvo muy bien. Sí, yo vengo de una familia, yo que he trabajado y trabajo desde la perspectiva sistémica, muy aglutinada, ¿no? Es decir, somos muy piña y somos muy poquitos en mi tribuna. familia, ¿no? Somos muy poquitos, no están todos ya. Y siempre ha sido lo que necesites, ¿no? Entonces, para mí el valor de la unión y del amor en familia es como muy importante. Pero sí que creo que en mi caso, pues quizá dejaré un poco más de... Bueno, Espacio, ¿no? Sí, un poco más de espacio, pero nosotros somos muy ¿no? Y a veces pedir espacio es complicado, ¿no? Cuando te han educado también con esta idea de muchas cosas juntos, ¿no? Y de estar como al día de todo. Entonces yo me encanta, y yo no sabría ser de ningún otro modelo familiar, a mí me encanta mucho y tengo la suerte de que he tenido una piña muy bonita, pero bueno, quizá dejaré respirar un poquito más y ya está. Ya. Sí, sí, sí. o sea, te gusta mucho cómo te educaron, pero hay matices ahí Hay en matices. el tema del... Y luego que soy muy consciente de que como padres, ¿no?
lo tuvieron también complicado y ¿Qué que es no eso, es perfecto y que mis hijos, ¿no? Cuando sean mayores también dirán, hostia, es que esto a lo mejor lo podrías haber hecho distinto. Y hay que asumirlo, no se puede hacer perfecto. Es imposible. Lo importante es cubrir... Sí, ¿no? hacemos lo mejor que podemos Claro, con lo que tenemos. sí, punto. sí, sí. Nadie quiere hacerlo mal, entonces lo hacemos lo mejor que Sí, podemos. mi madre, por ejemplo, que es educadora infantil Uh. y se dedica a eso desde hace muchos años y siempre le digo, estoy como muy orgulloso de ella porque ha evolucionado y se ha seguido informando. Y entonces siempre es muy crítica con ella misma y me dice, es que yo esto lo hice mal y tal, y joder, es que lo podría haber hecho mejor. Y yo siempre le digo, claro que sí, pero no seas crítica contigo, o sea, tan crítica contigo, Claro. porque al final tenías lo que tenías y las Claro. herramientas las estás teniendo ahora, no las Sí, tenías sí, antes. es distinto, es decir, Claro. antes yo creo, al menos yo cuando yo nací, claro, imaginaros en el 81, siempre digo, mi padre autónomo tuvo, no sé si 24 horas de permiso de paternidad y mi madre un mes. Wow. Entonces la prioridad era, tú tienes que volver a trabajar y claro, nosotros hicimos como muy equipo con mis abuelos y claro, éramos 6, entonces éramos 6. Mis abuelos maternos, mis padres, mi hermano y yo, ¿no? Y eso ha sido muy chulo, pero claro, a lo mejor hubiera dejado un poquito de espacio, no mucho más, Ya. pero fantástico y lo hicieron lo mejor que Lo que supieron, pudieron, ¿no? sí, sí. Claro. Mi hermano, a veces cuando estamos discutiendo, bueno, mi hermano no es padre, pero yo a veces, bueno, veo cosas que me enervan, ¿no? Y me pongo un poco nerviosa de maneras de criar muy opuestas a la mía o muy diferentes, ¿no? Y mi hermano me dice, Ana, no juzgues tanto, que todo es desde el amor. Sí. O sea, que las madres Y o padres que tiene lo hacen razón. diferente, lo están haciendo también desde el amor, y ellos desde el amor, e igual desde la desinformación, están haciendo esto, pero no porque yo sé que esto es mejor y decido no hacerlo, sino que es que yo considero que esto es mejor desde el amor y desde hacerlo mejor por mi hijo, ¿no? Sí, y que hay muchas realidades distintas, no todo el mundo tiene la posibilidad de Claro. recibir como, ¿no? Yo al menos desde la psicología perinatal y desde las maternidades donde también trabajo, hostia, ha sido un privilegio también aprender tantas cosas, ¿no? Claro, has estado en el entorno adecuado. Sí, Claro, sí. y yo he sido una madre que hace 3 años yo no habría sido. 3 años solamente, ¿eh? Porque yo en los últimos 2 años encontré el mundo perinatal, me formé Claro. muchísimo en perinatal, soy una friki de entenderlo todo y por suerte he estado a tiempo, porque hay mucha gente que se lo encuentra después, cuando ya han pasado como esa etapa, ¿no? Pero claro, yo tengo un privilegio enorme, Claro, que es que que yo al tengo final mucho siempre tiempo para hablamos. leer, tiempo para formarme, dinero para formarme. Claro, claro, eso no tiene Al final todo. siempre hablamos desde privilegio, entonces es Sí. como, está bien que nosotros que tenemos el privilegio y lo hemos podido experimentar, intentemos llevar esta información al mundo Divulgarlo. para poder llegar a una persona que igual no podía llegar de otra manera, pues Sí. que llegue, pero también tenemos que ser realistas y tener conciencia que realmente le estamos hablando desde el absoluto privilegio, Sí, de sí, clase, de raza y, Sí, y económico, seguramente, Claro. de muchas... Sí. Yo pienso en un ejemplo claro, ¿no? Ahora hay mucha información sobre cómo de perjudiciales son las pantallas para nuestros peques y ves a familias que están y piensas, no sabes por qué necesitan esa pantalla como recurso, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio porque ni yo soy la madre perfecta en cuanto al cómo distribuimos las pantallas con mis peques, ¿no? Pero bueno, cada cual hace lo que puede y yo creo que también como nos han educado mucho para juzgarnos, ¿no? Entonces, quizás lo bueno es, mira, yo divulgo lo que yo sé y que cada cual Claro. tome lo que pueda en el momento en el que pueda, ¿no? Sí, 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 eso debería ser así. ¿eh? Sí, y, sí. El que sabe 5 que divulgue hasta 5 y el que sabe 8 que divulgue hasta 8. Y quédate un poco con lo que... Sí, sí, sí. Pero bueno. Ahí. Yo volviendo al tema de la educación sexual, es que yo soy muy cotilla. A ver. Me queda, ¿tú qué educación sexual recibiste en casa? ¿Hay alguna relación de por qué te has dedicado? O sea, si hay algo que te haya llamado más a esto, ¿fue algo de tu infancia o del acompañamiento que recibiste o te vino por otro lado? Supongo que influye, ¿no? Mis padres son muy jóvenes, entonces lo hicieron de una manera como mucho más progre seguramente que muchas otras familias, ¿no? Cuando explicabas lo de cuando tú te cambias, ¿no? La copa, tal. Yo mi madre siempre la he visto, siempre me enseñaba, Como ¿no? yo. Tal cual, es decir, ahora he pensado, tampoco tengo conciencia de en qué momento me contó, ¿no? Sí que, bueno, te pasará a ti, pero yo ya veía que le pasaba a ella, es decir, los cuerpos siempre se vivían con naturalidad, ¿no? O sea que esto siempre ha sido muy natural, pero sí que cuando llegó el momento de empezar a contarme más cosas,
pues me regalaron un par de libros, si tienes dudas, preguntas, ¿no? Además hubo un momento clave en el que me dejaron ver las escenas que yo tenía prohibidas de ciertas películas de los 80, ¿no? Y era como, tanto lío para ver esto. Que ¿no? tampoco se veía nada. Tampoco se veía nada, ¿no? Yo digo, ¿hasta Esto es cuándo? algo que has hecho diferente, ¿ves? Con tus hijos Claro, también. eso sí, lo he hecho muy distinto, ¿no? Porque era como, claro, yo al final pensé, oh, qué bien, vas a ver algo de un poco de sexo ahí. La sábana. Nada, pero sí que no hay nada, ¿no? Entonces sí que quizás recuerdo alguna, también era lo que estaba de moda en ese momento, que era la conversación, vamos a hablar de esto, ¿no? Y quizás ha sido lo que he hecho distinto, porque también me he formado mucho para ello, ¿no? Y yo lo he integrado como parte de cualquier conversación. Aprovecho, sin estar todo el rato hablando de esto, ni mucho menos, hablamos de muchísimas cosas en mi casa, pero cuando aparece alguna cosa vinculada con la sexualidad, aprovechamos, o alguna escena, claro, para mí la educación sexual tiene que ser feminista, entonces cuando hay cualquier escena, sí, ¿no? Cuando hay cualquier escena en algunos dibujos animados que están mirando y yo veo alguna cosa así como rara, ¿no? ¿Como por ejemplo? Mira, yo siempre aviso, pero ahora ya me avisan ellos, ¿no? Como muchas familias, estoy revisualizando Bola de Drag, ¿no? Ajá. Bola de dragón. Uy, es verdad, me gustaría hacerlo, porque era muy loco. Es que no Yo, la vi. de momento solo he visto un capítulo y medio. ya mal, ¿no? Y muy mal, muy mal. Entonces, claro, también es como parte de, ostras, lo identifican cuando, ¿no? Tus peques se giran y dicen, uy, esto, ¿no? Uy, qué machista esto, ¿no? Y dices, uy, bueno, algo has hecho bien, Bueno, claro, ¿no? ¿cuántas mujeres aparecen ahí? Bueno, de momento en el primer capítulo solo aparece una que ofrece enseñar las braguitas al niño para que le dé la bola de dragón. Sí, claro, es Entonces, loco. claro, ¿no? Eso no Entonces, la vi, eso no la vi. ¿no? Yo es que no tenía tele en casa. Claro. Entonces, bueno, yo escuchaba cosas sobre bola Sí. de drag, pero... Tú te pasaste el juego de hippie, ¿eh? A mi madre. Esa época. no, que también está bien, es decir, lo que existe está bien, ¿no? Es decir, todo lo que podamos hacer con perspectiva feminista y antirracista y anticapacitista y todos los istas que digo yo, mejor. Pero hay cosas que existen que nos pueden servir para construir un poco de debate en casa, ¿no? Claro. Entonces, para mí, cualquier escena eso. en el que veamos a alguien que quizá no está bien, yo les pregunto, ¿creéis que esto que le acaba de pasar o que le han hecho, está contento esta persona? Ah, no, claro, a lo mejor no se siente... Ya está, tenemos un poco de reflexión, no les voy a pegar la chapa. No, Porque- y que reflexionen porque y que sí. hablen ellos. Es que al Sí, final es sí. fomentar el espíritu crítico. Claro, ahí. Si no hay más. Tal cual, no hay más. Sí, a veces si lo haces ese pegar la chapa, igual acabas generando un rechazo Claro, que... claro. Ya soy muy de chapas, ya me persiguen que cada vez que me aparece un libro nuevo en casa o tal de sexualidad, digo, mira, tengo esto, otro, bueno, ya lo sé, cariños, no os voy a obligar a que los leáis todos, pero bueno, están ahí por si algún día necesitáis abrirlo. Claro. Y algunos ya los hemos leído juntos. No, también. llegará un momento que sí que querrán leerlo. Estos libros que tenían mis padres ahora forman parte de mi biblioteca y estoy muy orgullosa. Y además uno en concreto, que era un informe sobre sexualidad femenina de Cher Haidt, persona a quien yo admiro, ahora ya no está, pero me hubiera encantado conocerla, que explicaba por qué, ¿no? Utilidades de la masturbación femenina. Me encantó. Muy fan yo de este tema. Claro, ya, Y, claro. ¿no? Entonces es como, wow, qué guay, no la puedes utilizar para dormir, para no sé qué, para no sé cuántos. Y años después yo le dije a mi madre, por favor, porque yo me lo compré, y yo lo pinté, yo pinto libros, le escribo cosas, pongo post-its, pero dije, por favor, regálamelo, porque lo necesito y lo tengo como oro en paño en mi Qué biblioteca. guay. De hecho, el otro día una compañera me había encontrado un par de libros en casa de sus padres y me los ha entregado, me los regaló. La primera frase era que las mujeres somos problemáticas. Entonces, Bueno, claro, claro. ¿cómo desarrollas tu Claro, que eso es otra, sexualidad desde ahí? ¿no? ¿Cómo educas a Desde tus esa peques? culpa, ¿no? Entiendo, de Claro, hacerlo de- Bueno, el- desde pensar que tú eres el problema, ¿sabes? Claro, O sea, claro. Entonces, a veces está bien revisionar lo que aprendieron porque no les quedó más remedio que ir de manera un poco clandestina a ciertos libros que aunque luego quizá los tenían ahí, quizás sus padres no sabían que leían esos libros, Hombre. ¿no? Hombre, Y es que que- te digan esto. claro, es que yo pienso ahora en mi madre, y estoy pensando, estoy hablando de mi madre, igual escucha ese podcast y me va a decir, Ana, deja de hablar de mí en los podcasts. Pero bueno. Bueno, es tu fuente de inspiración también. Sí, muchas cosas, sí. al final, Mi la realidad. madre, educación sexual cero, familia católica, tal. Claro. Ella, nadie le contó lo que era la menstruación. Ella empezó a sangrar con 11 años y se asustó pensando que se iba a Hombre, morir. claro, es O que- sea, y por eso y se hizo la promesa que si alguna vez tenía una hija, el día del nacer, cuando la tuviera aquí, me lo iba a contar. Y yo por eso no recuerdo cuando fue la primera. O sea, lo normalizó Claro. pues por esto. Y al final creo que
Claro, son como generaciones y generaciones, ¿no? La generación de nuestros padres no les educaron absolutamente nada, o igual desde el pecado, desde la visión católica, religiosa, dictadura, o sea, todo. Claro. Ellos a nosotros, desde, si algo, desde el miedo, bueno, mi madre al final lo hizo muy bien, pero también los mensajes de, por Ten favor, no te cuidado, vigila sí. mucho quedarte... Yo, mi sexualidad, si ha estado teñida de algo, es de, no me quiero quedar De ese embarazada, miedo, no me de quiero ese quedar miedo, embarazada, claro. no me quiero quedar embarazada, ¿no? Claro. Y un poco desde siempre la precaución enfocar esto, ¿no? Sí. Que está súper bien, porque no me quedé embarazada antes de que yo quise, ¿no? Pero ahora en nuestra generación ya tenemos un poco más de opciones de decir, vale, igual podemos también, bueno, responsabilidad, pero Claro. opciones de placer, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo, me acabas de trasladar la primera charla que di sobre sexualidad, que además yo estaba como recién licenciándome ahí en el límite, pero ya la di. Y me acuerdo que el grupo de adolescentes a quien les estaba dando la charla me dijeron, eres la primera persona que nos ha hablado de placer y no de, ten cuidado sobre todo, pon condón, pon no sé qué, no vigila, no te quedes embarazada, vigila las ITS. Bueno, hay que... Pero si Es lo que no te lo decíamos pasas antes. bien, Claro, mal. claro, Volvemos claro. al principio, Sí, ¿no? De lo sí, que sí, decíamos. exactamente eso. Ahí está. Sí, sí. Uy, hablando de libros, yo ahora recordaba que yo en mi adolescencia me leí el libro de el diario vermell del Flanagan, Sí, el diario vermell de la Carlota. y para mí Eso fue- esos Claro. libros fueron una maravilla, porque Sí. me dieron la visión del chico y la visión de la chica. Y luego es cierto que yo, por ejemplo, tengo que considerar que tengo una suerte tremenda porque vivo mi sexualidad con muchísima libertad. Y también creo que tiene mucho que ver la primera persona que me encontré Ujú. para poder Para experimentar compartir. y compartir y crecer juntos desde un poco desde el amor. Claro. Desde el, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Claro. ¿Cómo podemos? Y creo que es importante eso. Qué importante es esa primera persona. Sí, pues imaginaros cómo que están te los encuentras. adolescentes ahora, que quizá no están priorizando el... Yo no soy ni partidaria de edades ni de amor eterno, pero seguramente nuestras primeras relaciones compartidas deberían ser desde un sitio de confianza, de placer, de comodidad, no de toca hacerlo, porque ahora yo creo que estamos en el... Si no lo Buah, haces... que tengo es tal, sí, tengo ¿no? 15, 16, Sí, lo que sea. fecha de caducidad, Sí, sí. de... Sí, eso y a mí ya me pasó un poco. Yo fui de las más tardes o sea, la que fue más tarde de la clase, yo creo. Porque mi madre me había insistido mucho, no en plan tu pareja para toda la vida, pero que haya amor, ¿no? Que Sí, sea que no importante, que no, sea, sé qué. sí. Y yo pues escuché a mi madre y sí que es verdad que yo en ese momento no fue horrible, no me hicieron bullying y no tal, pero sí que sentía un poco la presión de, uy, vas un poco tarde, porque yo me acuerdo que relaciones sexuales como tal, igual entre los 17, a ver, depende de qué consideremos, consideres, ¿no? sí, Pero sí. entre los de 16, 17, 18, entre una cosa y la otra. Yo iba tarde, ya en ese momento para mi generación. Claro, y ahora sí, creo que sí, está todo sí. muy adelantado. Está bastante adelantado y yo hasta hace relativamente poco decía que había como un choque de trenes del mensaje de espera y venga dale, y ahora es venga dale. Ya. O sea, ya no hay Sí, freno ¿no? aquí puesto. Sí, sí, sí. sí, Desde sí. lo que sería la sociedad. O sea, Sí, sí, la sí, industria del socialmente, porno, claro, imagínate. Y esta idea de que si tienes sexo ya eres mayor y ya... Ya, Hay que vigilar mucho porque tampoco hace falta llegar al extremo de querer ni mucho menos casarte con quien tengas relaciones sexuales, pero al menos que haya esa complicidad, que sea un espacio seguro en donde tener sexo, eso. porque es que si no, tú no te sueltas y no vives tu sexualidad tampoco Claro, es una- bien, es ¿no? una lástima, ¿eh? Sí, Porque- sí, sí. hostia, es que se vive en general en la vida, la sexualidad y forma parte de la vida mucho. Sí, sí, sí. Para mí hay una cosa muy importante que es la libertad. Sí. Sentirte libre en todo aquello Sí. que hagas, tanto en la sexualidad como en el trabajo, como en muchas cosas. Y creo que Sí. espero que evolucionemos hacia eso, porque es A importante. ver, porque sí, ahora estaba pensando, yo que también he sido de las tardías, ¿no? Porque sí, que seguramente había como miedo, y además yo siempre explico que no es lo mismo vivir una experiencia de adolescencia gorda que adolescencia normativa, entonces cuando tienes un cuerpo que no es normativo, te da mucho miedo también que se rían de ti, entonces es muy importante, para mí era clave saber que yo podía tener sexo en un espacio en donde después no me iba a arrepentir y Claro. no se reirían de mí. Entonces, esto significa es algo tan Confianza. absurdo como confiar, ¿no? Claro. Entonces, a veces vale la pena esperar un poco, ¿no? Pero bueno, si alguien ha hecho pasos y se ha arrepentido,
pues no pasa nada, también se puede, ¿no? Revertir, sí, está claro. y buscar Yo, otra... yo de las experiencias que tuve que menos me gustaron aprendí muchísimo. Claro. O sea, y al final yo me acuerdo que tuve algunas experiencias que es como, esto no me está Esto gustando no. nada. Y aprendí que no quería más eso y lo aprendí bastante rápido. Entonces también pienso que experiencias negativas también te sirven para entender que igual camino que a ti te funciona Las vas a tener, seguro. Pero también tienes que tener tú eres una persona que tiene mucho espíritu crítico, entonces desde el espíritu crítico las negativas te suman, te diría que más que las positivas incluso, pero yo creo que la mayoría de gente no tiene un espíritu crítico muy desarrollado. No nos han ayudado a desarrollarlo. Eso es. mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos algo negativo, nos hunde. Ujú. Y luego tenemos otra negativa y nos hunde más. Sí. Y entonces nos cuesta mucho salir de ahí. Sí, salir a flote es difícil. Sí, de hecho para mí siempre es la clave, todo el tema del pensamiento crítico es la clave, En todo. pero socialmente no se potencia que tengamos espíritu crítico porque si no luego a lo mejor otro gallo cantaría, Claro, ¿eh? claro, somos borregos y, sí, y- sí. y les conviene. Ahí sí. está, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí es la clave, el que en el fondo puedas, dentro del margen de decisión que tenemos, que es la realidad de cada uno, poder tomar las decisiones el máximo de conscientes posibles, ¿no? Y eso en temas de educación sexual, de maternidad, de cómo vas a tener tu sexo, ¿no? De todo, de dinero, Sí, absolutamente todo. todo, sí. Sí, sí. Muy bien, yo creo que con Sí. este mensaje podemos Acabar, cerrar un poco el está muy capítulo. guay. Muchas gracias, Elena. A vosotros, ha sido Pues muy nada, chulo. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Crianza Millennial Podcast con Ana Magde y Héctor de la Paz.